Buenas tardes, profesora Solange Franco Romero. Se presenta la estudiante Ana Marcela Manchol, estudiante de Trabajo Social de noveno semestre de la Institución de Educación Superior IFIT. En la presente narración y exposición quiero hablar de 4 referentes, en el cual la primera entrega habla sobre el libro de conversación, lenguaje y posibilidades, un enfoque posmoderno de la terapia, y esta es una obra pues para comprender y ver la perspectiva del posmodernismo sobre la psicoterapia. El tema en el cual nos vamos a centrar es la posición, la pericia y las responsabilidades de nosotros como terapeutas. Pero antes de eso, quiero hacer una breve reseña sobre Harlene Anderson, quien es psicóloga, terapeuta y maestra, pero también es una de las pioneras principales pensadoras del movimiento postmoderno y colaborativo de la terapia, de la consultoría y la educación. Ha escrito numerosos artículos, pero en especial resalto el libro del cual estoy haciendo mención, La conversación, lenguaje y posibilidades. ¿Cuál es el enfoque que ella aplica? El lenguaje y la colaboración. ¿Cuál es el aporte a mi profesión como trabajadora social? Bueno, pues a mí me ha aportado, me ha enseñado a que le dé una aplicación correcta a la terapia con los modelos de intervención que ella ha usado. Me ha enseñado a posicionarme y a reafirmarme como profesional en el campo de la intervención, pero también en las áreas de intervención de la interacción con el individuo, utilizando el diálogo relacional y colaborativo visto desde la experiencia y estando con el cliente al mismo nivel. Si yo me identifico con esta postura terapéutica, claro que sí. Me identifico porque ella hace que como futura profesional no cometa los mismos errores que por generaciones ha aplicado la terapia tradicional, pero también me ha enseñado a despojarme de jerarquías que impiden que el paciente se libere en su mismo lenguaje. También me ha enseñado y me ha construido que en medio del escuchar puede entender y interactuar. Hay algo muy importante que yo quiero resaltar, y es que todos queremos ser escuchados y pocos queremos escuchar. El ser humano pide a gritos ser escuchado, pide atención, pide ayuda, y la escucha es una posición que está fracturada dentro de esta sociedad. Y si nosotros escucháramos un poco más cuántas vidas no repararíamos y no restauraríamos con la sensibilidad humana que necesitamos como terapeutas. En la segunda entrega quiero hablar del libro Dolor y Paradoja, la fuerza centrífuga de las narraciones, y quiero hablar de Sarah Koff. Sarah Koff es una norteamericana mediadora de conflictos. Ella estudia desde adentro la forma de las narraciones. Ella se mete dentro de esa narración y vive la narración y escucha la narración. Y algo que me impactó de Sarah, y ella manifiesta que las mujeres deben ser construidas en medio de su condición para ser estabilizadas como víctimas. Dice que ella más no deben ser recuperadas por los efectos de la violencia, o sea, debemos ir hasta la raíz de la situación y la circunstancia que trajo afectaciones a la víctima sin traer exclusión de género. Pero me llamó mucho la atención esta parte de Sarah Koff. ¿Cuál fue la técnica aplicada? El enfoque narrativo. Y ya ve que aquí hay una clave muy especial para poder reparar al individuo. Aportes a mi profesión como trabajadora social, especialmente la terapia dirigida a víctimas de violencia. Me encanta ese espacio, el ayudar a reparar, el ayudar a construir, llama mucho mi atención y me inquieta el centrarme en víctimas de violencia, y esto me ha enseñado al ver y al leer historias, pero al leer lo narrado por Sarah Koff, me enseña a desnudar la narración para yo poderle dar sentido a esa persona que fue víctima en un momento tan crítico y una problemática que donde fue tan manoseada y tan maltratada.
Entonces es una de las expositoras que ha formado, que me ha enseñado, pero que también me ha despertado. Que si me identifico con esta postura, no me identifico. Tomo lo mejor de él, pero no me identifico. ¿Por qué? Porque aquí no se construye a la víctima en su todo. Simplemente se tiene la misma violencia dando círculos, reincidiendo y siendo lastimada. La víctima solo aquí es posicionada como víctima dentro de una sociedad. La víctima dentro de su posición reincide y se revictimiza en los procesos de violencia. Eso es lo único que se hace. Sarkov simplemente cuestiona la labor de los profesionales, y yo también lo haría, porque no hay interés de por medio, es simplemente el deseo de ayudar a otros. Las instituciones son muy importantes, pero no se han centrado en la parte humana. Al igual que lo hago yo, pienso que hay que ser más sensibles para ayudar a construir y a reparar a aquellas víctimas que sufren una dolorosa destrucción, y venir a alguien a levantar y ayudar. Hay algo de lo cual sufrimos los seres humanos y se llama indiferencia, y si no existiera esa indiferencia dentro de los terapeutas, yo pienso que podríamos dar mejores resultados. En la tercera entrega hablamos de sistemas terapéuticos como generadores de lenguaje y sentido, y aquí hablamos nuevamente de Harlene Anderson. Y también quiero aportar que Harlene cofundó varios institutos de investigación en los campos de psicología y terapia, pero también actualmente trabaja como consultora de empresas, escuelas e individuos, y también es oradora principal en conferencias de terapia familiar y matrimonial. ¿Cuál es la técnica que ella usa en esta entrega? Ella utiliza el enfoque colaborativo, donde el paciente es el centro de la terapia. ¿Cuáles son los aportes a mi profesión como trabajadora social? Bueno, Harlene me enseña en medio de esta parte, me enseña a dar un manejo adecuado al sistema de la terapia. Me enseña a entender que el lenguaje dentro de la interpretación depende de mí, depende de la técnica que yo use y depende de la habilidad que yo tenga de leer al paciente en esa narración de conflicto. Si me identifico, claro que sí me identifico con esta postura. ¿Por qué? Porque Harlene tiene una profundidad en la producción de su lenguaje, en lo que ella narra. Ella dice que el lenguaje tiene un poder reflexivo y que hace que el individuo, el paciente y el terapeuta tengan una relación de cooperación dentro del contexto democrático, del igual a igual. Realmente el estar de igual a igual ayudará a generar nuevo lenguaje que controlarán las conductas en pro de su propia reconstrucción en la posición de paciente, y también sé que esto también va a reconstruir al terapeuta. Me parece excelente, Harlene. Ha ayudado a construir saberes en mi vida y creo que ha hecho un buen trabajo. Y en la lectura, ella ha influido en mí, ha ejercido una influencia en el manejo de la terapia. En la cuarta entrega, quiero hablar sobre conversación, lenguaje y posibilidades, un enfoque postmoderno de la terapia. Y esta es muy importante porque yo creo que esta recopila todas las anteriores, los tres apartes de los cuales he mencionado, y habla de la voz de los clientes y consejos prácticos de los expertos para crear conversaciones dialógicas y relaciones colaborativas. Entonces aquí nos enseñan cómo hacerlo, cómo manejarlo, qué es importante. Harlene se considera un aprendiz de por vida. Ella dice que siempre está aprendiendo y dice que la inspira. Nosotros nos inspiramos en las narraciones de otras personas, ¿no? Entonces, la técnica que aplica ella en la voz de los clientes es el enfoque dialógico, colaborativo y narrativo. Y aquí vemos la función de la estructura, cómo se usa, cómo se aplica en los sistemas terapéuticos, según Harlene Anderson. Los aportes a mi profesión como trabajadora social, pues que enriquecedor, y pues ha hecho que yo le dé valor
al cliente dentro de la terapia, y pues como resultado de ese valor que yo le doy, pues va a generar vínculos cercanos de confianza, y que ello va a producir la colaboración dialógica dentro de la misma narración. También aporta a que yo sea una reconstructora de interpretar la narración a través del silencio. ¿Y quién interpreta el silencio? Pues muy pocos, yo pienso, que tienen la sagacidad y la pericia de interpretar el silencio. Interpreta mi silencio, ¿cierto? Entonces lo que necesitamos es desarrollar, ejercernos, aprender a escuchar, a tener pericia, y también lo más importante que yo he aprendido, aprender a no saber, aprender a que aunque yo sepa, en el momento de la terapia esos saberes deben estar ausentes para yo permitir que quien está siendo intervenido pueda fluir en medio de su narración. ¿Me identifico con esta postura? Claro que sí me identifico, porque me entrena para ser efectiva en la terapia, me entrena para reconstruir al individuo en medio del silencio, y también me entrena para que yo le ofrezca al paciente, por medio de la narración y de la escucha, una reflexión curativa, una reflexión que va a hacer que él se vea a él mismo, una reflexión que va a hacer que se reconstruya socialmente e individualmente. Profe, quiero darle muchas gracias, porque en este semestre he sido construida, he aprendido más a escucharme a mí misma, a aplicar lo que he aprendido, pero también he aprendido a escuchar a otros y a entender el porqué de los comportamientos. He tratado de profundizar en esa parte, y ha sido muy importante. Quiero darle gracias. Excelente lo que se ha formado en mí, y quiero darle gracias a usted, profe. Muchas gracias por escucharme y muy buena tarde.